Familia querida, Dios les bendiga y les guarde. El tema del devocional de esta mañana, siguiendo las pisadas de Cristo. La lectura está en 2 de Pedro, capítulo 2, del 11 al 25. Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Les recuerdo que esta es una de las epístolas, de las cartas que escribe el apóstol Pedro a varias iglesias de la dispersión. Recordamos que Pedro fue la persona que el Espíritu Santo utilizó allí en el día de Pentecostés. Y dice la Biblia que estaban judíos de casi todo el mundo reunidos allá en las fiestas de Pentecostés, cuando se derramó el Espíritu Santo y Pedro dio aquel glorioso mensaje que se convirtieron 3,000 almas. Pedro ahora le está escribiendo a todas aquellas personas que viven dispersos entre otras naciones, y por eso le está diciendo: recuérdense que ustedes son extranjeros y peregrinos. Él se refería al lado humano. En lo humano ellos andaban como extranjeros y peregrinos en aquellas naciones, pero también le da una explicación espiritual para ellos y para nosotros. Él nos recuerda que no somos más que peregrinos y extranjeros en esta tierra, y que debemos distinguirnos, diferenciarnos de los demás ciudadanos de esta tierra, en que nuestra ciudadanía está en el cielo. Y Pablo les dice: absténganse de los deseos que batallan contra el alma. Debemos saber que el cristiano, alguien dijo una vez, la carne no se arrepiente, y Jesús dijo, el espíritu está dispuesto, la carne es débil. Debemos saber que mientras estemos en este mundo, Satanás siempre va a tratar de hacernos caer por medio de la carne. Pedro nos dice acá que debemos resistirla. El verso 12 dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran tengan que dar gloria a Dios. Eso me recuerda a Daniel. Daniel fue un hombre que vivió bajo muchos ataques. Él era un peregrino allí en Babilonia, y inclusive los propios magos y astrólogos a los que él salvó la vida, cuando él fue quien reveló el sueño a Nabucodonosor, ellos después se rebelaron contra Daniel y lo hicieron caer en el foso de los leones. Muchos de ellos fueron entonces arrojados. Daniel nunca se ve respondiéndole a esta gente que lo atacaba, ni a los que firmaron el decreto para esto ni para aquello. Daniel siempre oraba con Dios y nunca se vio ninguna respuesta ni retaliación a estas personas. Y Pedro continúa diciendo: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, y a los gobernadores como por él enviado, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Cristo. Es muy fuerte lo que Pedro está diciendo acá cuando dice: sométase a toda institución humana, como ya sea el rey como superior o a gobernadores. Porque esta epístola, escrita alrededor de 62-63 después de Cristo, fue escrita poco antes de que explote la gran matanza contra los cristianos. El Espíritu Santo estaba preparando a la iglesia para la gran aflicción que vendría. Y Pedro le decía: nosotros vamos a pasar por esa tribulación de la manera que la pasó nuestro Señor Jesucristo, a quien servimos y a quien representamos esta tierra. No buscando lo nuestro, no devolviendo mal por mal, distinguiéndonos en que nosotros somos personas de bien. Yo leí una historia de una maestra en una escuela que todas las demás andaban criticando y criticando una a la otra, y cuando ella llegó, pues también la trataron de meter a ella en el club de los chismes, pero ella no aceptó. Ella escuchaba y a nadie más le contaba lo que escuchaba. Y trataba de abstenerse de las murmuraciones.
Y con el tiempo, la directora observó y se fue acercando a ella. Y una por una vieron que esta mujer era diferente. Y dijeron, yo quiero del Dios que tú tienes. Empezaron a ir a los estudios bíblicos de la iglesia, de esa maestra, y hoy le sirven a Cristo. Estamos llamados a marcar este mundo, no tanto por nuestras palabras, sino por nuestras acciones. El verso 15 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como un pretexto para hacer lo malo. Esto se da también en las iglesias. En las iglesias vemos que soy libre en Cristo y la libertad te hace ahora vestirte como tú quieras y te hace ser un rebelde. Ya tú no quieres someterte a tu pastor o a los líderes porque tú tienes un don. Y como tú predicas mejor que nadie, o tú cantas mejor que nadie, o como tú oras mejor que nadie, o porque tú eres el que administra tal cosa, pues ya no se te puede decir nada porque tú eres el que lo sabe todo. Y Pablo dice, somos libres, pero no usando la libertad, en otras palabras, como libertinaje. Hay que tener mucho cuidado con la mundanalización de la iglesia. La Biblia habla de la apostasía en estos tiempos finales. Y tenemos que mantenernos sumisos, atentos, obedientes a Cristo. Sencillos. Mansos. Yo siempre digo mansos, no significa menso, pero sí manso. Amén. Honrad a todos, dice Pedro. Amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estén sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Esta palabra es muy fuerte. Él estaba hablando a los esclavos. Primero, es fuerte que Pedro le escriba a los esclavos, porque la gente pensaba que los esclavos no eran seres humanos, que no valían la pena. Sin embargo, Pedro le escribe a ellos, le dice, sujétense con todo respeto a vuestros amos. Algunos de ellos criaban odio e ira hacia sus amos porque eran malos, pero él les dice a ellos, al bueno y al malo igualmente, trátalo con todo el respeto del mundo. Y yo creo que eso también, y dice, no solo a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Cómo nos manejamos nosotros con nuestros supervisores? Que son malos, que son difíciles de soportar. Todos nosotros seguro hemos trabajado con alguna persona que es difícil de soportar. Un vecino, ¿cómo nos manejamos nosotros? Pablo habla de afabilidad, de amar a todos. El verso 20 continúa diciendo, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. A ver, dice que hay personas, qué gloria es si pecando sois abofeteados. Hay gente que por soltar la lengua, porque el proverbio dice, como una ciudad sin muro es el hombre que no tiene dominio propio. Y una ciudad sin muro antes era tomada por cualquier ejército contrario. Entonces, lo primero que debemos controlar es nuestra lengua, ¿verdad? Y nuestros actos y nuestras acciones, nuestro lenguaje corporal. Hay libros que hablan de inteligencia emocional en lo secular. En lo espiritual, nuestra guía es la palabra de Dios, está llena de consejos. Y muchas veces nos metemos en problemas por nuestro orgullo, por nuestra arrogancia, por nuestra ira, por nuestro carácter. Y Pablo dice, si te dan una bofetada por eso, esos son problemas tuyos. Porque tú te lo ganaste. Dice, más, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Precioso. Y repito, haciendo lo bueno. Porque muchas veces, cuando nuestra conciencia está cauterizada, hacemos lo malo y según nosotros estamos haciendo lo bueno. Y no reconocemos que andamos en rebeldía, que hemos pecado. ¿Recuerdan la historia de Saúl? La palabra de Dios dice que a Saúl lo mandaron a hacer algo y él hizo otra cosa. Y después cuando vino le preguntaron, Saúl, ¿hiciste lo que te mandaron? Y él dijo, sí, cumplidamente. Pero una vaca empezó a sonar por allá, ¡mu! Y Samuel dijo, ¿y qué es esa vaca que llegó? Parece que la vaca le estaba diciendo, mentira.
porque le habían dicho tiene que destruir todo en esa ciudad, y él no hizo cumplidamente. Yo quiero que usted subraye una palabra hoy. La palabra es cumplidamente. Ese fue el detalle de Moisés. Moisés fue escogido para levantar el tabernáculo. Y dice la Biblia que él hizo todo cumplidamente, exactamente, cada detalle. Si usted lee Levítico y ve todos los detalles para construir el tabernáculo, usted pierde la noción. Usted dice, yo no, ni siquiera entiendo esto, menos construir algo con tanto detalle. Y el Señor usa algunas palabras tal como obra primorosa. Y yo leí esa palabra y me detenía y yo decía, wow, primorosa. No es solo que lo hagas y que lo hagas bien, es además que lo hagas con primor. Y es que Moisés estaba construyendo una copia de un tabernáculo que hay en el cielo. Y las medidas tenían que ser exactas. ¿Y cuántas veces el Señor nos manda a nosotros a hacer cosas, a comportarnos de una manera? Y nosotros nos encanta hacerlo a la nuestra. Vamos a dejar que el carácter de Cristo moldee nuestras maneras y nuestra forma que heredamos. Y vamos a parecernos a Cristo. Pedro continúa diciendo en el verso 21, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Muchas personas creen que y predican que porque tú eres cristiano ninguna enfermedad te va a tocar y que con los hijos de Dios nadie se mete y todo eso. Y hay que tener mucho cuidado cómo interpreta y aplica todas esas cosas. Si bien es cierto que el ángel de Jehová acampa alrededor del que le teme y los defiende, eso es cierto. Pero también es cierto que la Biblia dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Es decir, Dios es el Dios de los montes, pero Él también es el Dios de los valles. Valles de sombra de muerte que nos toca muchas veces atravesar de dificultades. ¿A quién no le ha tocado? Es entonces una falacia predicar que los hijos de Dios estamos exentos de sufrimiento, porque al contrario, Jesús mismo predicó, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cuáles son esas aflicciones? Bueno, si tú trabajas, por ejemplo, el gobierno pasado lo están acusando ahora de múltiples casos de corrupción. Yo me pregunto, ¿habrán cristianos que estuvieron ligados a este gobierno y que sabían de todo esto y que siguieron en medio de esto y se siguieron llamando cristianos? ¿Por qué no renunciaron? Si es cierto, esto está por determinarse en la justicia y yo no estoy aquí para acusar a nadie. Pero es esto. Es que cuando tú dices, no, yo no apoyo esto, yo no voy de acuerdo con esto, bueno, pues te cancelo, bueno, pues cancélenme. Y eso es sufrir por el bien. Dice que eso fue lo que hizo Cristo. Pedro dice, el ejemplo de nosotros es Cristo. Cuando Él iba a la cruz, Él sufrió la cruz. Los que se burlaban, los que lo abofeteaban, Él no les respondió palabra. Pues por esto fuiste llamado. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. El próximo año lo hemos declarado en la iglesia el año del retorno. Esta palabra dice, habéis vuelto al obispo de vuestras almas. Es el tiempo de volvernos a Dios de todo corazón. Es tiempo de prepararnos para el retorno del Rey. Hacer como aquel hijo pródigo que alzó sus ojos y vio dónde estaba y dijo, este no es mi lugar. Volveré a la casa de mi Padre. Si te has descarriado, si te has apartado de Dios, te invito a que digas conmigo esta oración. Señor Jesús, quiero reconciliarme en esta hora. Te ruego que tú cambies mi carácter. Esta palabra dice que cuando te maldecían, tú no respondías con maldición, sino que tú encomendabas tu causa al que juzga justamente. Ayúdame a confiar en ti. Me arrepiento de mis pecados. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Por ejemplo, el gobierno pasado lo están acusando ahora de múltiples casos de corrupción. Yo me pregunto,
Habrán cristianos que estuvieron ligados a este gobierno y que sabían de todo esto y que siguieron en medio de esto y se siguieron llamando cristianos. ¿Por qué no renunciaron? Si es cierto, esto está por determinarse en la justicia y yo no estoy aquí para acusar a nadie. Pero es esto, es que cuando tú dices, no, yo no apoyo esto, yo no voy de acuerdo con esto, bueno, pues te cancelo, bueno, pues cancélenme. Y eso es sufrir por el bien. Dice que eso fue lo que hizo Cristo. Pedro dice, el ejemplo de nosotros es Cristo. Cuando Él iba a la cruz, Él sufrió la cruz. Los que se burlaban, los que lo abofeteaban, Él no les respondió palabra. Pues por esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. El próximo año lo hemos declarado en la iglesia el año del retorno. Esta palabra dice, habéis vuelto al obispo de vuestras almas. Es el tiempo de volvernos a Dios de todo corazón. Es tiempo de prepararnos para el retorno del Rey. Hacer como aquel hijo pródigo que alzó sus ojos y vio dónde estaba y dijo, este no es mi lugar. Volveré a la casa de mi Padre. Si te has descarriado, si te has apartado de Dios, te invito a que digas conmigo esta oración. Señor Jesús, quiero reconciliarme en esta hora. Te ruego que tú cambies mi carácter. Esta palabra dice que cuando te maldecían, tú no respondían con maldición, sino que tú encomendabas tu causa al que juzga justamente. Ayúdame a confiar en ti. Me arrepiento de mis pecados. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Te ruego que tú cambies mi carácter. Esta palabra dice que cuando te maldecían, tú no respondían con maldición, sino que tú encomendabas tu causa al que juzga justamente. Ayúdame a confiar en ti. Me arrepiento de mis pecados. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén.